Hola a todos, bienvenidos a Let's Meet It at Home. Hoy les tengo un invitado súper especial. Él es un compositor, cantante, músico, arreglista, bueno, hasta profe. Junior Zamora, artista caleño. ¿Qué onda el combo? ¿Cómo van todos? Bendiciones, mucha luz, mucha salud, mucha música. Y para mí es un placer. Gracias por la invitación, gracias por recibirme en este espacio. Y bueno, que se venga pues. Para nosotros es un placer tenerte aquí. Te agradecemos mucho por tener este espacio con nosotros. Y bueno, cuéntanos un poco acerca de cuál es el primer recuerdo musical que tienes. Así, el primero, desde que eras pues chiquito. Yo creería que fue en la batería tocando con mi familia. Mamá y papá siempre han estado rodeados de música y también me han impregnado como esa música. Y me recuerdo tocando batería en el coro de la iglesia a la que asistíamos los domingos. Mucha magia, es como un ambiente que solo quizá el que está ahí como que puede entender, ¿no? Como todo lo que se vive y cómo se siente. Cuando gateé hacia la batería, cuenta mamá que fue a los 3 añitos, como que estábamos en la iglesia y fui hacia la batería pues como desenfrenadamente entendiendo que ahí era mi sitio. Como que naciste con eso, con querer ir a tocar Peque, música. total, yo siempre lo he mencionado y fue como este don divino que Dios deseó y puso sobre mí y me confió y total, a los 3 añitos el niño gateaba hacia la batería, ahí estuvo. Qué lindo. Y ahora, en este punto de tu carrera, ¿de pronto has visto a alguien con que te gustaría hacer como un feature? Por supuesto, ya he hecho bastante collabs. Tendría que nombrar a Pipe Bravo, Super Litio, NC Rimas, mis hermanos, mi hermano Damper Vergara. Tendría que nombrar a Lion Bimao, NC Beto de aquí de la ciudad, todos estos tipos caleños. Tendría que nombrar Ballester, actual campeón de la Red Bull Batalla de Gallos, Mike de Salama Crew, o sea, un combo de muchas personas con las cuales nos hemos unido. Y hace poquito, por ejemplo, estrenamos Cuentas, que fue la unión junto a una productora de aquí de la ciudad. Estrené Tú y yo bailando, que fue la unión con una parcera DJ, la famosa Tati Tron. Y han sido todos proyectos que nos juntamos con personas que vibramos del respeto por la música, pero también por el respeto al otro, ¿no? A su arte, a lo que hace y como el respeto mutuo ahí como entre artistas. Bueno, ahora que dices Cuentas, que es el nuevo sencillo que sacaste, sí noté que en medio del video insertaste como una reflexión acerca de la situación global que estamos viviendo, que es esta pandemia. Cuéntanos un poco acerca de esa reflexión. Bueno, esto surgió por la necesidad, yo creo, de ser muy sincero con el arte, ¿no? Cuando estábamos como pensándonos el proyecto, primero es la música, luego pues la unión audiovisual con el maestro Toro en la cámara y Sari, maestra en el arte, y esta unión pues desde lo visual versus la música que se logró y todo esto de que fue muy sincero, de que fue en la madrugada, de que fue algo orgánico también. Pues necesitaba como nuestra postura. Yo creo que ese momento fue muy importante porque todos lo estamos viviendo y no había manera de que tú lo escondieras, no había manera de que lo fingieras, no había manera de que dijeras como que no, todo está tranqui, no, había una sensación como de un sentimiento global y eso fue lo que hice. Quizás todos necesitábamos un poco de aire, quizás estábamos tan cansados de correr todos los días, quizás el planeta estaba tan cansado de vernos agitar los mares, agitar el cielo, agitar la tierra. Quizá todos necesitamos respirar, volver a la casa, volver a la raíz, volver a los nuestros, amarlos un poco más. Yo creo que la vida nos está empujando a respirar un poco de nuevo. Todos lo vivieron de maneras distintas. Quizá para algunos quedarse en casa fue más complejo, quizá para otros siempre está la necesidad de resolver el día a día, pero bueno, en general yo creo que sí la vida nos está pidiendo un poco de tiempo, un poco de respiro, de aire. Sí, como un descanso del corre-corre. Total, total. Yo sí creo que yo sí también necesitaba como ese espacio, como revisar lo que iba a hacer el resto del año, como revisar qué quería lograr. Y pues este tiempo sí ha sido como una buena oportunidad para eso. Total. Bueno, y ahora cántanos un poquito de Cuentas, por favor, y cuéntanos el significado de la letra a medida que vas cantando. Bueno, empieza con un piano y la voz diciendo, porque al final de cuentas que todos los lujos que vivir a medias para qué,
si no te llevas nada. Y bueno, lo que traté de expresar ahí es que, total, cuando termina, yo creería, cuando termina el día, cuando termina toda la locura y cuando tenemos que respirar un poco, pues al final de cuentas lo importante es eso, el tiempo compartido con los nuestros, porque no nos llevamos ni los carros, ni los yates, ni los lujos, ni nada. Es como que estás tú y los tuyos. Entonces creo que lo que quiero expresar ahí. Luego vamos a la estrofa, el verso pues, que dice... y si luego de esto puedo verte, yeah, dame todo, yeah, incluso eso que yo no di, los besos que luego olvidé, canciones que no dediqué, yeah. Y lo que trato de decir ahí es, esta persona que está en la distancia, ¿no? Está en la distancia con los suyos, con los que quiere, porque también hay dos miradas. La persona que pudo estar rodeada de sus familias, de sus cercanos, de sus amigos, pero también está la persona que quizá lo pasó a la distancia, solo, alejado en un apartamento, alejado en una casa, alejado en otro país y no tenía a los suyos cerca. Entonces es como también como una pequeña petición, ¿no? Cuando todo esto pase y yo pueda acercarme a ti, pues yo quisiera que ojalá me puedas dar todo el tiempo, todas las historias, todo el cariño, todo el amor, esto que uno se guardó quizá 3 meses, es como esa petición, los besos, las caricias, los abrazos, todo eso que te guardaste y que no diste, pues es como que pides, como que le pides al otro, bueno, ojalá puedas dármelo. Luego continúa, tal y como tú lo hacías, te soy sincero, no vivía, corriendo de noche y de día, detrás de algo que no veía, y mientras tanto todo estaba aquí, el cielo siempre aquí, los míos siempre aquí, y cuando respiré entendí. Y creo que este es el final de lo que mencionamos, siempre vivir como en una velocidad, ¿no? Siempre vivir corriendo, siempre vivir detrás de algo que se supone que quieres lograr, ¿no? Qué sé yo, el carro, la beca, la universidad, el título, las posiciones, el mejor trabajo. Pero al final, qué sé yo, lo más importante, los tuyos, el aire, el cielo, el respirar, el poder estar, siempre he estado ahí. Y pues claro, en el día a día no lo ves importante, porque pues el trasegar y toda la velocidad que te pide la vida es como, ok, esto se supone que tiene que estar porque tiene que estar. Entonces cuando puedes hacer un alto dice, ok, qué importante es una cosa tan necesaria como poder respirar aire puro todos los días. Y la compañía de los tuyos creo que es muy importante. Al final de cuentas, cuando todo se acaba, esperas tener eso, el amor de los tuyos, de tu familia, de tu pareja, de tus cercanos, y es lo que intentamos decir con esa composición, con esa letra. Muy lindo el mensaje, muy lindo toda la parte del significado que está detrás de cuentas. En medio de una pandemia y de diversas problemáticas sociales que estamos viviendo ahorita, ¿hay algún mensaje o algún consejo que le quieras dar a las personas que te están escuchando? Bueno, yo creo que todo el mundo está viviendo diversas situaciones que nos están retando siempre a ver qué tan seres humanos y a ver qué tanto hemos aprendido alrededor de la historia, alrededor de los años y alrededor de lo que vivimos. Pueden haber muchas situaciones como que tú te puedas despertar día a día y pienses que todo está muy sombrío, ¿no? Como que son tantas malas noticias y todo esto como que te puede abrumar, ¿no? Puede ser abrumador y está esta tarea de nosotros de seguir creando desde nuestras posibilidades, está esta tarea de nosotros de seguir como nosotros mismos, enriqueciendo el espíritu, enriqueciendo el arte, enriqueciendo eso que tú amas, para poder aportar un poco más a eso que creemos que puede estar perdido y puede ser muy desesperanzador. Entonces para mí es eso, como que cada uno pueda armarse de esa coraza de valentía y pueda seguir creando en pro de eso que esperamos y de que sabemos que está mal, pero que solo nosotros mismos podemos aportar a que esa vaina cambie. Puede ser muy difícil, hay días quizá donde que uno no quiere ni levantarse de la cama, ¿no? Como que estás tan cansado de todo, pero pues hay que laburarle, hermano, hay que laburarle y hay que seguir mirando a ver qué se está haciendo mal, qué no se está haciendo tan bien y ver cómo cambiamos el rumbo de este asunto desde nuestro pequeño grano de arena.
Total, sí, es muy cierto y además, o sea, es válido poder sentirse abrumado, es válido Total. sentir, o sea, dejar salir como todo ese estrés y como todas esas ansias, dejar, o sea, si se siente por estar estresado, llorar un rato, llorar, pero siempre tener en mente que al otro día hay que volverse a levantar, que ya Sí. reconociste cómo te estabas sintiendo, pero que el otro día ya es hora de tomar acción. Bueno, ya por último, ¿hay algún consejo que tengas para todos aquellos jóvenes que quieren empezar a incursionar en una carrera musical? Consejo, a mí siempre que llegamos a esta pregunta yo trato de primero poner de antemano que yo espero ser un ejemplo, luego espero labrar un camino bonito que la gente pueda decir, ok, me gusta este ejemplo de vida, pero hasta el momento lo hago desde el respeto, desde lo que he podido aprender y yo creería que podría dar como una cierta opinión, no sé si es un consejo, todo bien, pero una cierta opinión y es que a todo aquel que en serio esté como empeñado, digámoslo así, empeñado en hacer algo, sea lo que sea desde el arte, sea desde lo que sea. Hablemos del caso específico entonces del arte, de los chicos que están pensándose como artistas, de los chicos que están pensándose como músicos, bailarines, de los chicos y chicas claramente que están pensándose de cualquiera de estas expresiones, pues yo le diría que sea muy sincero, no se mienta, ¿sí? Sea muy sincero con usted. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted en serio quiere ser artista, bailarín, beatmaker, quiere ser productor, quiere ser fotógrafo, el mejor tipo audiovisual, pues dedíquele el tiempo que eso necesita, dedíquele el tiempo, dedíquele las horas, dedíquele el estudio, dedíquele todo para que eso se dé, ¿sí? De lo contrario es solo un anhelo bonito que tienes, pero al final del día como que no estás puesto para eso. Y ser sincero también es decir, bueno, si esto me gusta tanto, ¿qué estoy dispuesto a arriesgar? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar? ¿Qué estoy dispuesto a dejar? Es decir, es como que esa sinceridad contigo mismo y pues en pro de perseguir eso que dices que amas y que quieres lograrlo, no hay manera. Y luego, pegadito a eso está rodearse de mucha gente muy pro que te pueda ayudar a cumplir eso. Si tú quieres ser el artista, pues rodéate de un combo, tu beatmaker, tu productor, tus bailarines, tu manager, un combo muy pro que te ayuda a consolidar esos sueños. Y en cada arte yo creo que es muy bonito rodearse de gente o que haga lo mismo o que esté al mismo nivel y ojalá que sean más pro para que siempre como que nos estemos retando, para que siempre uno siempre sienta que hay gente ahí como tallándole la chancla y uno sienta la necesidad de ir para adelante. Entonces yo diría eso con toda la humildad y todo el amor y todo el respeto. Súper, entonces ya saben, consistencia y rodearse de una comunidad que te apoye y que te haga crecer. Bueno, te quiero agradecer mucho por tu tiempo. Ha sido una maravilla pues tenerte aquí este ratico y me alegra mucho que estés creando música por ahí detrás de cámaras me contó cositas que todavía no podemos contar, pero se vienen cosas muy chéveres. Un amor y bueno, ahí estuvimos charlando, viene más música tal cual como lo dice la señora Ana y hay música bonita y esperemos que cuando salga pues pueda haber una gente y un combo ahí expectante y esperándola. Yo espero estar a menudo en este espacio, gracias a usted por invitarme, a todo el combo que la vaya a ver, mucha luz, mucha música y bendiciones, sigan creando, manténgase firme. Los invito a todos a que me sigan en mis redes sociales. Si usted se cae y le interesa, dele el follow. Estamos en Instagram como Junior Zamora Oficial y en las demás redes también como Junior Zamora en YouTube, en Facebook y en las plataformas como Junior Zamora con J y con Z. Va a ser un placer recibirlos por allá y si le gusta algo de lo que ve, ojalá pueda compartirlo con el resto del combo y armemos un feedback ahí bonito de música y arte. Nos vemos pronto. Muchas gracias por haber visto la entrevista. Vayan a seguir a Junior y por favor estén pendientes de las siguientes entrevistas porque vamos a estar compartiendo información acerca de artistas emergentes de la ciudad de Santiago de Cali y de acá de Washington DC. Estamos hablando. Yeah.